¿Qué tal? Saludos, buenas noches, bienvenidos. Comenzamos ahora hoy con un programa dedicado al futuro de las pensiones. Nos rodeamos de grandes profesionales en la materia y de expertos que nos van a hacer una radiografía del momento actual que vivimos y sobre todo de las preocupaciones que tenemos los ciudadanos. ¿Cobraremos? ¿Las pensiones son sostenibles? ¿Las pensiones del futuro? Muchas preguntas que realizar, también buscaremos las cuestiones de la calle y todo ello lo vamos a responder con la presencia del catedrático de la Universidad de Valencia, es responsable de análisis económico de BBVA, Rafa Domenech. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Encantado de estar con vosotros. Todo un lujo tenerlo con nosotros. Un placer. También está con nosotros Elisa Achulia, es profesora titular de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UNED y miembro del Foro de Expertos del Instituto de Pensiones de BBVA. Elisa Achulia, buenas noches. Hola, buenas noches. Mucho que analizar esta noche también. Y también lo vamos a hacer con Enrique de Besa, es profesor de la Universidad de Valencia e investigador del IBIE. Enrique, buenas noches también. Buenas noches, muchas gracias. Y a lo largo del programa haremos conexión con el director del Instituto BBVA de Pensiones, Luis Vadillo. También estará presente esta noche y lo tenemos ya preparado. Luis, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Y bienvenido también, mucho que aportar. Empezamos, lo hacemos pulsando el futuro de las pensiones. La reciente reforma de las pensiones en 2013 introdujo cambios paramétricos que se están implementando hasta 2027, todo para reforzar la sostenibilidad del sistema ante los importantes retos, principalmente demográficos, a los que ha de enfrentarse. No está sola España en esta batalla, pues es un denominador común a los países desarrollados que ven envejecer su población sin que haya un relevo generacional claro debido a la baja natalidad. Más reformas estructurales, ahorrar para la jubilación independientemente del instrumento y combinar la pensión pública, los planes de empresas y los planes de pensiones individuales. Son las tres claves de los expertos para garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones. Muchos países de nuestro entorno ya han efectuado reformas de las pensiones. ¿Qué podemos aprender de ellos? ¿Cómo conseguir que las pensiones sean sostenibles y suficientes? Esta noche en Ágora, especial El futuro de las pensiones. Y empezamos pidiendo opinión en la mesa de expertos esta noche. Radiografía actual. Está claro que el envejecimiento de la población es una realidad, el principal condicionante del sistema de pensiones. La pregunta, ¿hay sostenibilidad? ¿Son sostenibles las pensiones actuales? Empezamos por Rafa Domenech. Yo creo que sí, que el sistema es sostenible, que las pensiones tienen futuro, que nuestros jóvenes cobrarán pensiones. Lo que pasa es que para abordar esa sostenibilidad en una sociedad que está cambiando económicamente, que está cambiando socialmente, que está cambiando demográficamente, tenemos que hacer cambios, ¿no? También en nuestro sistema de pensiones, ¿no? ¿Cuáles son los cambios más importantes, ¿no? que afectan al sistema de pensiones? Por un lado, a corto plazo, durante las próximas décadas, vamos a ver cómo se jubila cada vez un número más y mayor, ¿no? de personas que son lo que se conoce como la generación del baby boom, ¿no? Todas aquellas personas que nacieron en los años 60, a principios de los años 70, que eran generaciones muy numerosas, ¿no? Y por otro lado, vivimos más, nuestra esperanza aumenta, ¿no? Son sin duda dos excelentes noticias. Nuestra esperanza es mayor que la de los países de nuestro entorno, pero esto tiene como contrapartida, como muy bien decías, el hecho de que vamos a tener un número potencialmente mayor de pensionistas sobre la población que cotiza, y por eso tenemos que hacer cambios. Es decir, que el sistema tal y como lo conocemos hoy pues no podría sostener las pensiones tal y como las conocemos hoy. Otros países llevan ya desde los años 90 haciendo cambios graduales en el sistema, y nosotros también los tenemos que hacer, ¿no? Es importante también tener en cuenta algo que en general la opinión pública no conoce, y es que tal y como tenemos diseñado ahora mismo el sistema,
los pensionistas terminan recibiendo del sistema mucho más de lo que han cotizado. Mucho más. Mucho más de lo que han cotizado, entre un 40 y un 70%, dependiendo de la carrera laboral que han tenido. Eso durante una serie de años lo hemos podido mantener precisamente porque teníamos una situación que era la contraria en términos de pirámide demográfica. Entraban al mercado de trabajo más trabajadores de los que se jubilaban. Pero si esa situación se invierte, pues ahora este déficit aflora y por lo tanto también tenemos que abordarlo. Todos estos cambios, en línea con los que ya han abordado otros países de manera gradual, son los que tendremos que hacer en las próximas décadas para asegurar que nuestro sistema es sostenible y algo muy importante, que no pagamos pensiones con un déficit creciente, ¿no? Que es lo que podría poner en peligro el sistema. Bueno, pues muchas ideas ya de inicio, las que ha puesto sobre la mesa el catedrático de la Universidad de Valencia. Pulsamos también a Elisa Chulia. Hay que hacer cambios. ¿Llegamos tarde en este sentido? Apuntaba el catedrático Rafael Domènech que muchos países ya se han puesto a hacerlo. ¿Cuál es su opinión? ¿Cuál es la valoración al respecto? Pues seguramente sí. Yo creo que destaca España por haber realizado pocos cambios en el sistema de pensiones en perspectiva comparada en relación con otros países, ¿no? Desde 1995 el instrumento fundamental de las reformas ha sido el Pacto de Toledo, y el Pacto de Toledo ha tenido claras ventajas, por ejemplo, en cuanto a que ha evitado un debate político sobre las pensiones que supusiera la instrumentalización electoral o electoralista de ellas, pero por otra parte pues ha supuesto en cierto modo también ciertos retrasos respecto a impulsos reformistas, ¿no? Que han propuesto o han diseñado también pues, personas expertas en materia de pensiones, ¿no? Entonces, yo creo que sí que deberíamos acelerar un poco el ritmo, y es difícil. Yo creo que hay una cosa que hay que trasladar a la audiencia, y es que las reformas de pensiones siempre son difíciles y requieren de muchos elementos que confluyan para crear una situación favorable, ¿no? En este momento, bueno, estamos en medio de un proceso de reforma de las pensiones. En principio se aprobaría a lo largo de este año la nueva reforma de las pensiones, vamos a ver, pero hasta donde la información que nos llega es que va a ser de nuevo una reforma pues paramétrica y menor, ¿no? En la que se va a apostar sobre todo por el retraso de la edad de jubilación, por el alineamiento de la edad efectiva de jubilación con la edad legal, es decir, vamos a intentar juntar más la edad efectiva a la que nos jubilamos con la edad legal, y eso está bien, porque eso sin duda alguna sería una medida muy positiva, en la medida en que durante más tiempo pagamos al sistema y durante menos tiempo percibimos de él como pensionistas. Pero bueno, esa medida sola no parece probable que vaya a resolver el problema de sostenibilidad que ha expuesto Rafa Domènech. Pulsamos también a Enrique de Besa hablando de la sostenibilidad del sistema. ¿Cuál es su opinión al respecto, su radiografía actual? Bueno, lo han dicho muy bien mis dos compañeros. Yo creo que por definición un sistema de pensiones es sostenible. Digamos que lo que queda por definir sería pues, la pensión que se va a recibir en el futuro, y ahí parece que están de acuerdo los técnicos, los expertos, en que va a bajar la relación entre la pensión y el salario, que es una de las variables que se tienen en cuenta. Y un poco lo que estabais comentando sobre las reformas, el problema de España, sí que ha habido varias reformas, pero no han sido reformas estructurales, que yo creo que es lo que necesita un sistema como el español, donde actualmente hay un déficit importante y además se prevé que en el futuro, bueno, lo han comentado también, la generación del baby boom aún no ha empezado a llegar a la jubilación, con lo cual el problema demográfico va a empezar a partir de dentro de 3 o 4 años, ¿no? Entonces, reformas paramétricas también, pero no acaban de solucionar el problema, o si lo solucionan de momento, al poco tiempo hay que volver a empezar otra negociación para saber cuáles son los nuevos parámetros que hay que fijar para que vuelva a ser sostenible durante unos pocos años. Con lo cual estamos siempre casi en una reforma continua, con discusiones continuas y con negociaciones también continuas. Entraremos en esa reforma de las pensiones, de las soluciones que nos dan también esta noche los expertos en 7 Televalencia. Queríamos preguntarles también qué consecuencias va a tener la pandemia, la crisis económica que vivimos, lógicamente, efecto inmediato, pues que se destruye empleo, y esto también afecta a la hucha de las pensiones. Y también preguntarle al catedrático Rafa Domènech, que usted apuntaba que hasta ahora se cobraba entre un 40 y 70%, creo que ha dicho, más de lo trabajado. ¿Esto quiere decir que con la pirámide invertida vamos a cobrar
unas pensiones en torno a menos 40%? A ver, contestando a la primera pregunta, obviamente la crisis nos azota en un momento en el que ya tenemos un déficit en el sistema de pensiones. Es decir, en el año 2019, un año de crecimiento, el déficit del sistema de pensiones ya era equivalente al 1,5% del Producto Interior Bruto. Estamos hablando aproximadamente de unos 19.000 millones de euros. Esto para que nos entiendan un poco nuestros espectadores, pues teniendo en cuenta, los números son muy sencillos, teniendo en cuenta que tenemos aproximadamente algo más de 19 millones de cotizantes, pues saldríamos aproximadamente a 1.000 euros de déficit anual por trabajador, y teniendo en cuenta que tenemos algo menos de 10 millones de pensionistas, eso significa que en el año 2019, cuando España crecía, cuando llevábamos años continuados de crecimiento económico, pues aún así aproximadamente unos 2.000 euros anuales de todo lo que cobra un pensionista medio a lo largo del año se estaba ya financiando con déficit. En esto llega la pandemia, ¿sí? Obviamente pues reduce los ingresos, el gasto sigue aumentando, por lo tanto el déficit se amplía, ¿no? ¿Va a ser la recuperación suficiente como para reducir ese déficit, como para hacer que el sistema sea autosuficiente? Pues la respuesta es no. Hace unas semanas conocimos la actualización del programa de estabilidad que el Gobierno envió a Bruselas, y utilizando esas previsiones económicas, pues el déficit se va a quedar aproximadamente alrededor, décima arriba, décima abajo, del 2,5% en el año 2024, el momento a partir del cual, si no introducimos ningún cambio, pues se empezará a jubilar cada vez más gente perteneciente a la generación del baby boom, y por lo tanto pues todo apuntaría a que sin cambios ese déficit seguirá creciendo en el tiempo, y esto por lo tanto es un problema. ¿Significa eso que cualquier reforma que hagamos está abocada a que tenemos que de manera gradual ir recortando las pensiones con las que iniciamos nuestra etapa de jubilados o de pensionistas para evitar ese déficit? Bueno, esa es una solución, posiblemente la más drástica. La otra, que es la que ya ha salido en el anterior turno de intervenciones, es ir compensando esa reducción de la pensión inicial con alargamiento de la carrera laboral, de manera que una cosa compensa a la otra y la pensión no cae necesariamente, sino que cobramos básicamente la misma pensión que antes. Lo que pasa es que durante un periodo nos jubilamos más tarde, y por lo tanto disfrutamos de esa pensión durante menos tiempo. Bueno, pues así están las cosas. Vamos a pulsar en este momento a Luis Vadillo como director del Instituto BBVA de Pensiones. Luis, queremos también tener su opinión al respecto de todo lo que se ha hablado hasta el momento, del futuro, de la sostenibilidad del sistema. ¿Cuál es su opinión al respecto? Muy bien, muchas gracias. Y un placer tener el honor de compartir mesa con estos ilustres técnicos, ¿no? Yo no he podido estar hoy en Valencia con todos vosotros, pero bueno, sabéis que me hubiera encantado, con lo cual tomo la palabra para ir al plató en el siguiente encuentro que realicemos. Estupendo. Bien, yo creo que lo han reflejado bien lo que tenemos ahora. Es decir, yo creo que transmitir a las personas, ¿no?, a los ciudadanos, esta tranquilidad de que van a cobrar pensión. Lo que no sabemos es cuánta pensión van a cobrar, ¿no? Por los dos grandes retos que ponía, creo que ha sido Rafael, encima de la mesa, ¿no?, que es la sostenibilidad, la suficiencia, y más centrado en los dos grandes temas que tenemos encima de la mesa, que es la gran noticia y maravillosa de la longevidad. Cada día vivimos más, y esto es una muy buena noticia para la vida, pero no es menos cierto que en un sistema de pensiones que es vitalicio, es decir, que vamos a cobrar hasta que nos muramos, pues vivir más años en términos financieros pues es un reto que tenemos encima de la mesa. Y por otro lado, la jubilación de la generación del baby boom, que también señalaba Rafael, es una generación muy numerosa que dejará de trabajar, dejará de estar en la vida activa para estar en la vida pasiva, por tanto, dejará de contribuir para cobrar en términos netos al sistema. Por tanto, con estos dos retos, lo que tenemos encima de la mesa es un hándicap importante para los próximos años, y que lo que mejor podemos hacer ahora mismo es empezar a trabajar con un consenso amplísimo de todos los agentes sociales, gobierno, pues todos los partidos políticos, en
poder ir dando los pasos necesarios poco a poco para poder realizar las reformas necesarias que requiere nuestro sistema en términos de sostenibilidad y suficiencia, que decíamos. Bueno, pues interesante sin duda alguna lo que nos aporta Luis Vadillo. Vamos precisamente, nos abre la puerta Luis a esta parte del programa. ¿Qué medidas de las que contempla el Pacto de Toledo son más relevantes? Yo creo que anteriormente Elisa daba ya una pequeña ráfaga para la reforma de las pensiones. ¿Cuáles deben ser las soluciones a este problema que tenemos? De las 22 recomendaciones que contiene el pacto, yo me quedaría fundamentalmente con 3. Una tiene que ver con lo que ya he dicho, con el retraso de la edad efectiva de jubilación, es decir, tenemos que trabajar más, eso parece claro, tenemos que trabajar más y, como decía antes, por esta doble vía se beneficia el sistema, vamos a aportar durante más tiempo al sistema y durante menos tiempo vamos a percibir pensión. Eso, desde luego, sería ya un paso muy importante, es por lo que apuesta el ministro Escrivá, ¿no? Vale. Bien, hay otro punto, hay otra recomendación del Pacto de Toledo que me parece de fundamental importancia, que es la contributividad. El sistema es un sistema hoy por hoy contributivo mientras no lo cambiemos. Eso significa que fundamentalmente ha de financiarse con las contribuciones, con las cotizaciones sociales. La sostenibilidad del sistema depende, en cierto modo, aunque eso lo tendríamos que acordar, de la capacidad del sistema de financiarse con las cotizaciones. Ya no es financiable 100% con cotizaciones sociales, pero tendríamos que acordar cuando un sistema contributivo deja de ser sostenible porque las cotizaciones no alcanzan a cubrir un porcentaje razonable que podríamos acordar, incluso no un año. Si durante 5 años el sistema los ingresos contributivos no satisfacen los gastos contributivos en un porcentaje, pongamos, por decir algo, el 80%, el sistema tiene problemas graves de sostenibilidad. Convendría tener a lo mejor esos criterios, ¿no? Entonces, la recomendación de la contributividad a mí me parece también muy importante dentro de las recomendaciones del Pacto de Toledo. Y luego hay otra en la que yo particularmente, que no soy economista y aprendo de los economistas sobre todo, esa recomendación me parece especialmente importante, que es la que tiene que ver con la información a los ciudadanos sobre sus pensiones. Es decir, tienen que saber con antelación qué es lo que van a cobrar aproximadamente, naturalmente con unos márgenes de error, para que en función de esa información puedan adoptar decisiones relacionadas con su futuro. Eso es muy importante y eso hasta ahora ha fallado en nuestro sistema de pensiones, tanto en la información pública, es decir, cómo funciona el sistema, qué cambios sociales se han producido, cambios demográficos que inciden sobre la sostenibilidad del sistema, tanto ese tipo de información como la información privada de cada cual en función de lo que ha cotizado, cuánto va a cobrar como pensionista, nos falta. Nos falta información. Preguntamos también al resto de participantes. Enrique, ¿está de acuerdo con el argumento, esa recomendación, información al ciudadano que no llega? Sí, bueno, yo creo que no haría falta ni poner como recomendación, ¿no? Yo creo que cae por su propio peso y que lo que pasa es que, desgraciadamente, como he dicho, no hay suficiente información, a pesar de que ha habido algún intento de que llegara la información puntualmente para saber. Y si comparamos con otros países, bueno, pues desde el primer día que cotizas hay países que ya te están diciendo lo que has cotizado y lo que vas a cobrar de pensión, ¿no? Y bueno, sí, lo del Pacto de Toledo, la verdad es que es un poco, hay 22 recomendaciones, pero poco concretas y nada cuantificadas, y con lo cual da lugar a que no se puede hacer una valoración muy técnica, ¿no?, de las medidas. Pero vamos, casi todas van en el sentido de aumentar el gasto de pensiones, que justamente debería haber otro tipo de medidas que compensaran ese mayor gasto de pensiones, pero que no se explicitan. Prácticamente creo que solo hay una que habla de que haya que tener más años cotizados para tener un porcentaje del 100% de pensión. Eso sería la única que iría un poco encaminada a ajustar el gasto, no a reducirlo tampoco, sino a que no creciera tanto como es esperable que ocurra con lo que se está comentando, ¿no? Rafa, pulsamos esas medidas, también queremos tener su opinión al respecto. ¿Cómo se valoran? ¿Cuáles serían las más destacadas a tomar? Yo coincido con lo que ha dicho tanto Elisa como Enrique, lo han definido muy bien. En mi opinión, esas medidas no son suficientes. Lo más importante del pacto es que hay un acuerdo, pero lo peor es que ese acuerdo no es suficiente. Las medidas no son suficientemente relevantes como para evitar o corregir ese déficit que tiene el sistema, ¿no? Yo creo que no hay ninguna medida, de hecho no se menciona en todo el pacto la existencia de este déficit que hay en las nuevas pensiones que hacen que vayan a recibir, en términos de lo que se espera, ¿no?, dada la esperanza de vida de los pensionistas,
que vayan a recibir más de lo que han cotizado y este es un problema que debemos corregir, ¿no? Tenemos que incluir mecanismos de ajuste automáticos que hagan que el sistema, que blinden al sistema ante cualquier circunstancia demográfica o económica de tipo tendencial, obviamente, no año a año, pero sí en un plazo gradual de tiempo. Y esto ya lo están haciendo otros países, ¿no? Lo hace, por ejemplo, yo creo que un país que nos puede servir de referencia porque hizo una reforma que es un referente a nivel mundial y que forma parte de la Unión Europea, como es Suecia, por lo tanto es un país con el que compartimos un proyecto político, social, económico, que fue transformar o ir hacia un sistema de reparto, como el español, pero sobre la base de cuentas nocionales, ¿no? O individuales, ¿no? De manera que la pensión se calcula con ese criterio de contributividad que mencionaba Elisa, sí, en función estrictamente de lo que se ha cotizado. El sistema es justo, es equitativo, la pensión queda por encima de una pensión mínima que la sociedad decide en cada momento para garantizar esa suficiencia de cualquier pensionista, pero el sistema es justo, las pensiones no entran con déficit, se pueden ir actualizando conforme van aumentando los precios, pero eso nos asegura tener al sistema blindado en todo momento para evitar situaciones de tensión fiscal, de déficit que se acumulen en el tiempo. Pulsamos también a Luis antes de irnos a la calle para ver las preguntas que tienen los ciudadanos. Luis, en torno a las medidas, en torno al Pacto de Toledo, ¿algo que añadir? Yo creo que está bien expresado. Complementaría igual con los retos que hablábamos antes y hablando de la pandemia, ¿no? Que has preguntado antes, sobre todo contestaba Elisa, que al reto, digámoslo así, demográfico que tenemos con estos años que nos quedan por delante, con una generación, como decíamos, la de Baby Boom, que se va a jubilar y gente que vive más, ¿no? El maravilloso hecho de la longevidad, se ha unido el impacto económico, ¿no? Que también en las pensiones se ha visto reflejado, toda vez que las pensiones, como bien decían ahora, son contributivas. Es decir, si hay menos gente trabajando, hay menos gente contribuyendo al sistema y, por tanto, la pandemia también pues, ha afectado al sistema de pensiones con ese incremento de déficit público que les señalaba antes Rafael. Por tanto, importantísimo tener en cuenta estos retos o este momento en el que estamos. Demográfico sin duda, y este no va a cambiar, y el económico que se une al demográfico para hacer frente y tener un sistema de pensiones pues, lo más solvente posible. Muy bien. Pues estamos en el ecuador del programa. Hoy hablamos del futuro de las pensiones en 7 Televalencia. Vamos a salir a la calle porque hemos dicho que íbamos a hablar de las pensiones y nos hemos encontrado con muchas preguntas. Así que vamos con la primera de ellas, que va a responder Luis Vadillo. Lo escuchamos y responde Luis. Vamos con ella. Vamos a ver cómo puedo calcular mi jubilación, más o menos. Luis contesta, ¿cómo puede calcular su pensión, más o menos? Preguntan. Pues es de las grandes preguntas y yo creo la que comparten todos los ciudadanos, no solamente los de la Comunidad Valenciana, sino el conjunto de los españoles. En el Instituto BBVA de Pensiones hacemos todos los años una encuesta, yo creo que lleva la 8ª, que además dirige Elisa Chulia, que está en la mesa, como socióloga, y vamos haciendo preguntas distintas a distintos grupos de edad. Y una de las que más nos ha llamado la atención desde el principio es la falta de información que tiene la población respecto a su pensión. Y con esa pregunta concreta que nos hace el caballero al que preguntabais, de cómo puedo calcular mi pensión. Porque la gente, aunque vaya a pasar pues prácticamente una 1/4 parte de su vida, o con el tema de la longevidad, pues se va a dirigir hacia una 1/3 parte de su vida jubilado, es decir, cobrando pensión, no sabe con qué pensión se va a jubilar y, por tanto, no sabe cuál va a ser su ingreso principal en esta parte importantísima de su edad. Solamente 3 de cada 10 dicen conocer esta pensión pública con la que van a poder vivir y preguntados en con cuánto tiempo de antelación sabían este tema, pues en media nos salía con 6 meses. Es decir, tenemos a 7 de cada 10 españoles que no saben, según las encuestas del Instituto BBVA Pensiones, con qué van a vivir cuando se jubilen y 3 de cada 10 que dicen que sí lo saben o que creen tener una idea,
pues se han enterado 6 meses antes. De esta manera es imposible, yo creo, planificarse. Bien, hemos intentado avanzar en esto, yo creo, de todos los organismos públicos y privados, y hay 2 grandes fuentes donde puede ir el caballero a informarse o cualquier ciudadano. En primer lugar, en la Seguridad Social, por supuesto, con los datos reales de cotización que tienen la Seguridad Social. También a través de la web, aunque hay que tener un certificado electrónico para obtener esos datos, pero bueno, es posible a través de la web de la Seguridad Social. Y luego de forma más simple, desde mi punto de vista, más inmediata también, aunque también menos exacto, pero bueno, para tener una idea de esa pensión, pues hay iniciativas privadas, sin duda, como puede ser el Instituto BBVA Pensiones, a través de la página web jubilaciondefuturo.es, donde cualquier persona, cualquier ciudadano puede acceder y con unos simples datos obtener una estimación de cuál sería su pensión futura. Muy bien. Es curioso porque, por aportar un dato, desde que lanzamos estas calculadoras o simuladores de pensión, ha habido más de 6 millones de simulaciones por parte de ciudadanos de nuestro país que han entrado para conocer su pensión futura. Por tanto, hay una enorme demanda de este ingreso que van a tener los ciudadanos cuando se jubilen. Sí, eso es, de la información, como decías tú antes, Silvia. Gracias. Bueno, pues importante, jubilaciondefuturo.es. Yo creo que dentro de un ratito vamos a entrar todos, Luis, con estos datos que nos has dado para saber y calcular cuál será la pensión, más o menos, un cálculo. Vamos con más preguntas de la calle que va a contestar en este caso Enrique de Besa. ¿Qué planes de pensión puede tener una persona? Bueno, pues está fácil. Sí. Todos los que quiera o pueda. No hay un límite máximo de número de planes. Y lo que sí que está limitado son las aportaciones que puede hacer anualmente, que justo este año ha habido una bajada. Las aportaciones individuales hasta el año pasado eran 8.000 euros y este año ha pasado a 2.000, porque hay una reforma que aún no se ha llegado a aplicar, que es que el empresario sí que puede aportar a favor del trabajador hasta 8.000 euros más, pero está sin desarrollar aún la normativa. Vale. Bueno, pues queda yo creo que muy clara la respuesta de la duda que tenía este ciudadano. Más preguntas, en este caso va a contestar Elisa Chulia. ¿Qué es mejor, un plan de pensiones o un plan de ahorro? Pues eso depende de lo que normalmente se llama el perfil del ahorrador. Yo creo que depende mucho de la edad de la persona que esté planteándose esta decisión. También depende del objetivo, para qué está ahorrando. Y depende de eso que llamamos como la disposición o la actitud hacia el riesgo. Entonces hay gente que prefiere tomar decisiones un poco más arriesgadas en previsión de mayor rentabilidad, otras personas que son más, como se suele llamar, segurolas y que prefieren arriesgar poco, pero claro, ahí la rentabilidad es más limitada, ¿no? En principio, si lo que se está pensando es ahorrar para la jubilación, para complementar la pensión, el instrumento ideal hasta ahora ha sido el plan de pensiones. Digo hasta ahora porque Enrique ha hecho referencia a la reducción de aportaciones deducibles del IRPF, ¿no? Entonces, esa reducción tan grande de 8.000 a 2.000 euros supone una restricción importante. Es decir, no podemos imaginar ahora que ahorrando todos los años 2.000 euros vamos a poder complementar, empezando, no digo a los 30 años, a los 40, 45, 50, que es cuando mucha gente empieza, vamos a poder complementar la pensión con un ahorro de 2.000 euros anuales, ¿no? Esto no es razonable pensarlo, no podemos pensar que toda la reducción de la pensión pública la vamos a compensar con una pensión privada, con un complemento que va a resultar de una aportación anual de unos 2.000 euros, ¿no? No sabemos cómo va a afectar, en definitiva, este cambio al que ha hecho referencia Enrique, pero seguramente pues, va a reducir también la demanda que había de planes de pensiones privados y seguramente el sector financiero va también a ofrecer otro tipo de productos, ¿no? El plan de ahorro está bien, ¿sí?, para quien quiera liquidez. Vale. El plan de pensiones no se puede rescatar solo bajo condiciones muy específicas, se puede rescatar lo aportado. En un plan de ahorro sí, la liquidez es inmediata, pero no tienes deducciones fiscales por las aportaciones que haces, ¿no? Bueno, pues queda claro también estos dos productos claros, plan de pensiones o plan de ahorro. Más preguntas, en este caso responde de nuevo Luis Vadillo. ¿Cuál es el mejor plan de pensiones? Buena pregunta. La respuesta, Luis. Pues coincido, Silvia, es muy buena pregunta y también es algo que se preguntan pues muchos ciudadanos de todo el territorio. El mejor plan de pensiones para nosotros y desde nuestro punto de vista es el ahorro.
Es decir, estaba diciendo Elisa que el límite de los 2.000 euros pues es un límite muy escaso, demasiado como para plantearse una jubilación, ¿no?, con 2.000 euros de ahorro al año. Y, por tanto, el mejor plan de pensiones que nos podemos hacer es pensar en el ahorro. Ahora bien, los planes de pensiones son instrumentos financieros comunes que se pueden adquirir en cualquier oficina o por Internet, que están especialmente diseñados para la jubilación y, por tanto, parecen los más adecuados. Planes de pensiones tenemos de todos los tipos y adaptables a cualquier perfil. Es decir, desde este ciudadano que nos preguntaba, que tiene un perfil más joven, pues con ese plazo de hasta que se jubile y posteriormente, pues la vida no se acaba en la jubilación, ¿no? Pues tendría un plazo amplio y, por tanto, podría optar a rentabilidades esperadas más elevadas, también asumiendo algo más de riesgo. Y luego hay planes también que tienen distintos tipos de inversiones, ¿verdad? Ahora mismo en el mercado, como decimos, tenemos varios. Los tenemos sostenibles, los tenemos que invierten en las grandes tendencias económicas como las megatendencias. Tenemos planes de ciclo de vida que se van adaptando a la edad del ciudadano. La verdad es que tenemos muchos, ¿no? En BBVA, por centrar en dos de los que más se están vendiendo, tendríamos BBVA Mejores Ideas, que es un plan que invierte en esas grandes tendencias económicas, coge las mejores ideas de inversión, por decirlo así. Y, en segundo lugar, otro que está teniendo mucho interés y en esa concienciación de la ciudadanía española por la sostenibilidad, sería el Plan Sostenible Moderado. Son dos ejemplos, pero puede haber muchos otros porque, bueno, pues la industria financiera en España pues está muy desarrollada y, por tanto, cualquier ciudadano puede acceder a un montón de planes de pensiones o cualquier instrumento de ahorro, también a través de fondos de inversión, pues puede ser una buena opción para ahorrar. Pero lo mejor es que cada uno, en función de su perfil de riesgo, que también decía antes Elisa, y cuánto tiempo le quede para la jubilación, pues decida cuál es el mejor instrumento, porque seguro que lo va a tener a su disposición. Bueno, pues importante el abanico de posibilidades que nos da ahora mismo el mercado con ese plan, planes de pensiones. Nos queda la última pregunta de la calle que va a contestar Rafa Domenech. ¿Cuáles son las pensiones contributivas máximas y mínimas? Bueno, pues la pensión contributiva máxima hoy en día son 14 pagas de unos 2.700 euros, y sobre esto hay que descontar el IRPF que luego tiene que pagar esa persona que también es contribuyente. Y con respecto a las mínimas hay mucha casuística, pero la pensión contributiva más frecuente es la de una persona que se ha jubilado a los 65 años o más y que tiene familiares a su cargo, y esa pensión mínima hoy por hoy pues está en los 851 euros. También hay que multiplicar por 14 pagas a lo largo del año. Bueno, pues las diferencias, importante la diferencia entre los 2.700 y los 851 euros. Recta final, yo creo que lo han ido diciendo a lo largo del programa, catedrático Rafa Domenech, usted decía que tenemos que aprender mucho de países que ya han iniciado esa reforma de pensiones. Por aclarar un poquito más, por incidir en esta idea, cómo lo han hecho y qué podemos aprender de ellos. Bueno, pues fundamentalmente, como decía, ellos lo que han hecho ha sido dar mucha información a los ciudadanos, explicar bien en qué consiste el sistema, qué es lo que reciben del sistema, cuánto cotizan. Como decía Enrique, en muchos países europeos, cuando una persona entra ya en el mercado de trabajo, empieza a trabajar, empieza a recibir información de lo que ha cotizado y de si sigue cotizando a esa misma cantidad hasta el momento de la jubilación, cuál es la pensión que podrá recibir. Esto es muy importante, por lo tanto, dar a conocer bien nuestro sistema. Y luego, entre los cambios, yo creo que como regla general han salido dos, ¿no? El primero de ellos es, si vivimos más, en general tendremos que trabajar durante más tiempo, no necesariamente lo mismo, posiblemente tendremos que y debemos cambiar posiblemente de trabajo, porque a las edades más avanzadas pues a lo mejor ni podemos ni queremos hacer lo mismo que hacíamos a los 30 o los 40 años. Será muy importante poder también combinar la pensión con una fuente adicional de ingresos, también trabajo a tiempo parcial, con cualquier otra actividad remunerada, pero combinar íntegramente la pensión al 100% con esa otra actividad y, como decía, ir a un sistema de reparto como el nuestro, en el que los cotizantes de hoy pagan
las pensiones de los pensionistas de hoy, sí, pero con pensiones iniciales calculadas sobre la base de esas cuentas nocionales individuales que lo que hacen es asegurar la equidad, la justicia entre generaciones y sobre todo la sostenibilidad y la suficiencia del sistema de pensiones, de manera que cualquier persona termina recibiendo del sistema en función de lo que ha cotizado y luego ya será una decisión de esa persona si se jubila más pronto o más tarde, sabiendo que si se jubila más tarde, pues obviamente va a poder acceder a una pensión mucho mayor que si se jubila antes. Entramos en la recta final, les voy a pedir brevedad ahora mismo con el tema de que les pregunto qué país podría ser el referente, Elisa. Bueno, ya lo hemos mencionado. Sí. Podríamos aprender de varios países, pero quizás Suecia es un ejemplo. Ellos llevaron a cabo una reforma muy importante en los años 90 y desde luego es un ejemplo, por lo menos a estudiar, no diré a seguir, porque cada país tiene sus peculiaridades y sería un poco ingenuo pensar que simplemente trasladando la reforma sueca a España tenemos el problema resuelto. No es así, pero sí que sería necesario estudiar esa reforma. Se ha hecho técnicamente, es decir, aquí tenemos técnicos extraordinarios en el tema de las pensiones, ¿no? No nos falta capacidad técnica, nos falta capacidad de acuerdos políticos razonables y concretos, como decía antes Enrique. No se trata de acordar grandes principios, sino medidas concretas. Vale. Y se trata también de informar a la sociedad para que comprenda la necesidad de la reforma, porque si no la comprenda no la puede suscribir, no la puede apoyar. Importante información. Bueno, pues ahora sí tenemos que ir terminando. Voy a hacer una ronda final con nuestros 4 invitados. Esta noche con BBVA les hemos acercado la realidad del futuro de las pensiones. Vamos con el mensaje final de Luis Vadillo como director del Instituto BBVA de Pensiones. ¿Cuál sería su mensaje final? Cuéntenos, muy breve. Muy bien, pues gracias. Animar a la población a que ahorre pensando en ese ahorro finalista, ¿no? Que es la jubilación, y tener la mejor salud financiera que puedan, ¿no? Para ese momento que es a partir de los 67 o cuando cada uno se jubile. Muy bien, pues con ese mensaje nos quedamos. Gracias, lo despedimos ya al director del Instituto BBVA de Pensiones, Luis Vadillo. Le vemos pronto en este plato. Cuídese. Buenas noches. Gracias, buenas noches. El mensaje final de Enrique de Besa, como profesor de la Universidad de Valencia, investigador del IBIE, ¿cuál sería? Bueno, un poco ya ha salido, ¿no? Todo. Yo diría que, aparte de la información, que habría que ir a una reforma estructural. Hemos visto, llevamos haciendo reformas desde que se implantó este sistema en el año 69 y siempre vamos un poco por detrás no llegamos a alcanzar una situación de tranquilidad. Entonces yo creo que habría que ir a una reforma estructural, que sería pasar a un sistema como el sueco. Muy bien, pues gracias también. Buenas noches. Elisa, su frase final sería... Pues mi frase final sería: la sostenibilidad de las pensiones no es una cuestión de voluntad política, no es simplemente una cuestión de voluntad política, es una cuestión de aunar por una parte capacidad técnica, también naturalmente acuerdo político e información a la sociedad para que comprenda esa necesidad de reformarlas en el sentido que indica Enrique, es decir, esto necesita una reforma que vaya más allá de algunos parámetros, necesita una reforma estructural. Gracias, Elisa Chulia, como miembro del Foro de Expertos del Instituto de Pensiones de BBVA. Buenas noches. Y cerramos con el catedrático Rafa Domènech. ¿Su frase sería final? Pues muy parecida a la de Elisa, ¿no? Que la sociedad puede tener la seguridad y también la voluntad política de que podemos acertar con buenas reformas en el sistema de pensiones que nos permitan tener pensiones lo más elevadas posibles en el futuro. Muy bien, pues Rafa Domènech, responsable de análisis económico de BBVA y catedrático también de la universidad. Gracias. Buenas noches. Así terminamos, todo un lujo. Hemos aprendido mucho esta noche gracias y de la mano de BBVA sobre el futuro de las pensiones. Mañana volvemos, como siempre. Gracias por estar ahí. Buenas noches.